Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Contame un poco la historia tuya dentro de la universidad. Y Jorge, vos Desde el sabés, comienzo, ¿no? una larga historia mía aquí en esta universidad. Imagínate que en este año, en 2022, yo cumplo 48 años de estar en esta casa. O sea que una trayectoria bien larga. Creo que cuando se crea la universidad, allá por diciembre de 1972, muchísimas personas que estaban en la edad de acceder a la universidad, 18 años y más, y otros que estábamos más grandecitos, como es mi caso, bueno, vinimos a probar, ¿no? A ver, no quedarnos con las ganas al tener una casa universitaria en nuestra ciudad y bueno, ver qué carrera podíamos seguir. Y entonces, ¿cuál fue tu elección? Yo vengo Contame nada que un ver poquito lo de que esto. elegí, porque yo vengo de la educación. Yo soy en mi otra vida asistente en psicopedagogía. Y acá me inscribí en ingeniería agronómica, que no era ingeniería agronómica en el inicio, era licenciatura en producción agropecuaria. O sea que nada que ver con lo que después deriva el título en ingeniería agronómica. Perfecto, pero tu título es de licenciada. De ingeniera agrónoma. En el trayecto de la carrera se modifica. Se modificó. Digamos, esa modificación fue a medida que iba avanzando en los estudios. Sí, vos sabés que fue como un reclamo, ¿no? Porque licenciatura en producción agropecuaria y fue como un reclamo mismo de la comunidad universitaria para que surgiera esa modificación. Y lo lograron. Y lo lograron. ¿Y eran muchos los inscriptos en esa licenciatura al comienzo? Mira, yo recuerdo perfectamente todos los que éramos porque teníamos un ciclo de estudios generales, algo que después, mucho tiempo después, otras universidades, por ejemplo, la UBA lo instala. Nosotros lo teníamos allá en el año 1973, cuando comienzan las actividades. Y en ese curso que hacíamos, en ese conjunto de cursos que debíamos llevar a cabo, éramos como unos 120, pero después se separaban en distintas orientaciones. ¿Eran todos de Luján? No, había gente de los alrededores, había de acá, del área de influencia de la universidad, de Rodríguez, de Moreno, de Mercedes, había gente de Chivilcoy, también había de más lejanos a la sede de la universidad. La gente que había optado por una u otra carrera veía, al instalarse en la ciudad de Luján, esta universidad lo veía como la oportunidad de acceder al nivel universitario, cosa que de pronto no era posible para muchos que tendrían que viajar, trasladarse a Buenos Aires y demás. Sí, fue una ventaja enorme tener la universidad en Luján. Sí, y lo importante, por lo que veo que vos me estás contando, que te recibiste de ingeniera antes del cierre, ¿es así? Justito antes. Bueno, la primera colación de esta universidad fue en agosto de 1977, la recuerdo muy bien, la reunión se realizó en el municipio de la ciudad de Luján, pero era solo para aquellos que habían logrado el título de técnicos. Y bueno, en esa oportunidad ya estaba más o menos encaminado el número de personas, muchas habían abandonado, por diversas razones no podían continuar, pero ahí sí ya estaba el número de ingenieros agrónomos que continuaron después para el segundo tramo, diríamos, ¿no? Eran técnicos en producción agropecuaria y iban a continuar para obtener el título de ingeniero agrónomo. O sea, que cuando vino el cierre de la universidad, vos ya estabas recibida con el plan programado y planificado por la Universidad de Luján. Digamos, ¿cómo viviste el cierre de la universidad? Bueno, vos ya inclusive una profesional con título en mano, ¿no? Sí, pero en realidad todo ese proceso de cierre no fue
en esos últimos meses, previo a que salga el decreto. Todo el año 79 fue muy complicado. Yo había terminado de cursar y aprobar todas las asignaturas, tenía una niñita de menos de 2 años, estaba por nacer mi niñito que nacía en octubre y empieza toda esta situación complicada y a circular cada vez con mayor fuerza. La universidad se cierra. Y yo estaba haciendo tranquilamente mi trabajo final, tranquilamente en realidad, porque estaba muy complicada con mi familia. Y me apuran, tenés que apurarte para poder obtener tu título. Entonces ahí, en toda esa complicación en donde mi madre tiene un papel importante porque me ayuda con mis chiquitos, al fin Pedro, que le decimos Quique, mi hijo, nace el 7 de octubre y yo ahí estaba totalmente involucrada en el desarrollo del trabajo final. Pedro, un pilar fundamental en mi vida, para también promoviendo y con el deseo de que terminara, y termino el trabajo y lo defiendo con el profesor Rastelli, que fue un profesor que habíamos tenido acá y a quien yo apreciaba muchísimo. Lo defiendo el 20 de febrero de 1980, o sea, primeros meses de este 1980. Y el decreto del cierre tiene fecha 21 de febrero, o sea que, pero totalmente casual, ¿no? Sí, una casualidad. Que justamente antes del cierre. Y creo que fui una de las beneficiadas, porque todo lo que vino después fue el ver cómo los profesores tenían que reubicarse en distintos lugares o cómo los alumnos tenían que buscar otros espacios para poder tener su título. Fue una situación bastante complicada. Ahora, todo el proceso, el largo proceso del 79, en donde, imagínate, vos estudiaste en una universidad y la universidad se cierra. No se entendía, es algo que no puede entenderse que una universidad haya llegado hasta la instancia de cerrarse. Sí, es triste, es algo, muy triste. Aparte de triste, es una medida que resulta incomprensible por donde la mires, ¿no? Totalmente. Cristina, me viene a la mente hacerte otra pregunta que me parece fundamental en esta historia que me estás comentando. Digamos, después de recibida y ya con la reapertura de la universidad, ingresaste a trabajar como docente. Contame un poco esa experiencia que seguramente ha aparecido en tu vida. Claro, en realidad yo había ingresado antes, era ayudante. Como ayudante alumna fui de programación y después ayudante alumna de biología y llegué a ser ayudante de primera después que tuve el título de técnica. Eso se cortó todo, yo tuve que volver a mi otra actividad que era retomar lo de asistente en psicopedagogía y justamente llega a mis manos lo que es una especialización, algo que totalmente desconocido en el país, que era percepción remota aplicada al estudio de los recursos naturales, o sea, el trabajo con imágenes satelitales. Que yo, percepción remota, tuve que ir al diccionario a ver de qué se trataba. Pedro, que era un visionario, yo quería continuar con mi formación. Pedro trae 3 propuestas y me dice, acá está el futuro. Había otra actividad que se desarrollaba en el INTA, otra actividad que se desarrollaba en la Estación Experimental de Gowland y esta se desarrollaba en San Miguel, en lo que era el Centro Espacial de San Miguel. Y bueno, y haciéndole caso a Pedro me orienté por ese lado, me formé en el manejo, casi como los pioneros en el manejo de este tipo de información. Yo ya eso lo hice en el 81, en el 82 entré a trabajar en la Fuerza Aérea y cuando ya viene después del 83 la reapertura de la universidad, bueno, ingreso a la universidad convocada por el profesor Malacalza.
para la asignatura Ecología. La verdad que fue, bueno, empezar a caminar ahí con la reapertura y hacer toda mi carrera, absolutamente toda mi carrera, desde ayudante de primera, pasar por todas las categorías, hasta por suerte tener, en la universidad a mí me regaló el título de profesora emérita. Me jubilé, entonces todo el trayecto de mi vida, tanto docente como de investigación, lo hice acá, salvo esa parte importantísima en la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que fue la previa de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que es la que conocemos ahora. Bueno, ahora que vos estabas tan interesado y preguntando y haciéndome recordar todos estos momentos, a mí me gustaría que vos también contaras cómo de pronto te encontrás transitando en esta universidad. Bueno, sí, te voy a contar. Para mí fue algo fabuloso. Bueno, yo soy promoción de la escuela secundaria en 1973. Indudablemente no tenía nada previo, digamos, que mis padres puedan costearme una carrera universitaria fuera de mi ciudad, yo pertenezco a Chivilcoy, era complicado. Hete aquí que en el 1974, ya se habla de la Universidad Nacional de Luján en Chivilcoy, en el Centro Regional Chivilcoy. Bueno, ahí cuando, digamos, en base a mis gustos, la carrera que a mí me gustaba, que se dictaba en ese momento, era la licenciatura en Administración. Me anoté, sin lugar a duda, y digamos, con el apoyo de algunos otros compañeros, ¿por qué no nos anotamos? Que a veces esto entre compañeros es muy interesante porque, bueno, estudiábamos juntos, trabajábamos juntos y empecé en el Centro Regional Chivilcoy en el 74. Indudablemente que fue muy lindo, fue fascinante comenzar una carrera universitaria. Y lo digo con todas las letras, universitaria, porque realmente tener en nuestro Chivilcoy una carrera universitaria no era poca cosa. Imagínate vos, 1974. Hete aquí que, digamos, a diferencia de sede central, los centros regionales sufrieron un poco, porque realmente en sus principios los centros regionales existieron como para apoyo a la universidad, sede central. ¿En qué sentido hablo de apoyo? Porque fueron creados, pero para que se dicten las materias del primer año, como vos me comentaste, que era básico. Digamos que era básico, que después lo tomó la UBA con el famoso CBC. Era básico, nosotros teníamos historia, teníamos matemática general, teníamos algo de elementos de geografía económica y era básico para todas las materias, no para todas las materias, para todas las carreras que se dictaban en la universidad. Lógico que después de terminado ese ciclo básico común a todas las carreras, se bifurcaba en cada especialidad. Nos costó mucho porque a medida que se iban creando las nuevas asignaturas, digamos, en base a la planificación que tenían y a los programas, digamos, iban viniendo los profesores. Y yo ahora comparo, digamos, lo que era aquella época y lo que es ahora, que realmente decimos el cuatrimestre empieza el 1 de marzo. Sí, comenzaba el 1 de marzo, pero todo esa preparación hacíamos que era trabajoso, era engorroso y no empezábamos el 1 de marzo, aparecían los profesores tiempo después. Eso nos costó un poco asimilar todo eso, pero lo que yo he aprendido en, digamos, la carrera de licenciado en Administración, para mí fue lo máximo, porque es la carrera que amo. Yo creo que nací para ser licenciado en Administración. Y destaco otra cosa muy importante, que es el nivel intermedio, el título intermedio, muy novedoso para la época, digamos, del título de tecnicatura, porque vamos a ser honestos, por X motivo no podemos llegar a la carrera final de la licenciatura, pero podemos captar un título intermedio que es el de técnico.
Costa que antes del cierre yo obtuve el título de técnico. Lo que era muy importante, como vos bien decís, porque cuántas personas sí ponen su mirada hacia la obtención de un título de grado, pero después, por diferentes circunstancias, claro, no se llega a eso, pero tienen un título de, diríamos, preuniversitario. Exactamente. No, de pregrado. De pregrado. De pregrado universitario. Digamos, y se llevan un título, sí, porque claro, a lo mejor creció la familia, no puedo continuar, me cambiaron de trabajo, no puedo ir a la universidad, entonces me llevo algo por estos años que he estado. Lógico que para obtener el título de técnico hay que aprobar las materias que hacen al régimen de técnico. Indudablemente que yo en la época del cierre, en el caso de otros compañeros a donde yo me incluyo, teníamos, además de recibir el título de técnico, algunas materias aprobadas de la licenciatura, pero no todas. Antes del cierre. Antes del cierre. Y después pudiste continuar. Y por suerte, bueno, lamentablemente la universidad, por más que se trabajó muchísimo ante el cierre, que fue un tiempo, no fue de un día para otro, de un tiempo, bueno, hemos trabajado con recursos de amparo, con posibilidades de análisis ambientales de nuestras familias, que no era imposible poder viajar a la UBA, que era la universidad que nos podía absorber, claro, en aquel momento. De hecho, bueno, se cierra la universidad. Recuerdo cuando yo joven, digamos con, qué sé yo, 20 años más o menos, 20, 21, se cierra la universidad y recuerdo a una mentora de nuestra universidad, que era la señora Ruth Mojardín de Massa. Sí. Yo me acuerdo, de la comisión. Sí, yo me acuerdo que, bueno, vinimos todos los del centro, todos los centros regionales, y fue un acto tan que, mira, se me pone la piel de gallina, donde realmente estábamos reunidos en un salón acá y, digamos, abandonábamos la universidad, sede central, ya con no tener por delante más nada que hacer, y bueno, nos absorbía la universidad. La Universidad de Buenos Aires, lógico que nosotros tenemos del interior, los medios de transporte que había no son los medios de transporte que hay ahora, por lo tanto los docentes de la UBA bajaban a la sede de Luján, y nosotros veníamos a tomar clases en Luján. Esa fue un poco la ventaja que teníamos. Pero ya bajo el paraguas de la UBA. Bajo el paraguas de la UBA. Por lo tanto, el título universitario de la licenciatura lo tengo por la UBA. Y ustedes, allá en Chivilcoy, en todo este periodo del 79, que para nosotros acá fue terrible, porque yo te decía, todo el 79, la universidad se cierra, la angustia de todos, el deseo de todos de concluir con ese objetivo o de lograr ese objetivo que se habían marcado y de ver todos los problemas, porque ese año 79 fue muy feo. Sí, bueno, con las fuerzas a cada instante. Sí, ¿fue en Chivilcoy lo mismo? Lo mismo, en Chivilcoy fue lo mismo. Hemos cursado recursos de amparo, cada alumno ha hecho un recurso de amparo. Inclusive las fuerzas vivas de Chivilcoy han actuado en forma conjunta, desde los distintos sectores, sean de derecha, sean de izquierda, han apoyado el no cierre de la universidad. O sea que todas las fuerzas vivas han actuado en consecuencia, pero lamentablemente no se pudo en contra de esa decisión tomada desde el gobierno central en cuanto a al no cierre de la universidad. Lo sufrimos muchísimo, lo hemos vivido con mucha tristeza, con muchos llantos. Mira, nosotros por los 50 aniversarios de nuestra universidad, de la creación de nuestra universidad, el 21 de octubre hicimos toda una parte histórica de nuestra universidad, y hete aquí que tuve en mi poder la revista Somos,
que le dedicaba exclusivamente al cierre de la universidad. Realmente es un instrumento histórico muy importante, cosa que lo tenemos en este momento en el Centro Regional, y va porque la dueña de este artículo, de esta revista, lo donó al Museo Histórico de la Municipalidad de Chivilcoy, como también tenemos el listado del cierre de todos los alumnos con los números de legajo. Bueno, ver este listado con los números de legajo y en este papel amarillento de hace 40 años, 50 años atrás, realmente conmovió muchísimo a todos los presentes. Sí, fue así, como decís, no fue... Inclusive agrego artículos periódicos, digamos, de nuestro diario local. No bastaron no bastó nada eso. Todas las líneas que quisieron abordar para evitar este cierre, y no, era una decisión. ¿Tuviste oportunidad de escuchar las palabras del ministro de ese momento, Sherén Amadeo? Sí, ¿Y qué te produce a vos cuando escuchás las mentiras en las que se basa para el cierre de la universidad? Realmente, a ver, a mí lo que me dolió, digamos, a lo mejor hablar de la universidad y hablar de los centros regionales sin conocerlo. Sí, tal cual. Digamos, hablar por alguna foto, y lo que más recuerdo del ministro Sherén Amadeo, como vos bien lo estás nombrando, es en el sentido que estábamos funcionando en lugares tipo taperas. Eso me dolió muchísimo, 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 muchísimo. Bueno, esa era una cuestión. Otra cuestión era que eran como si fueran nidos de una corriente política determinada que iba a oscurecer el pensamiento de la sociedad. Jamás, no sé qué te pasó a vos, pero jamás, mientras yo estuve atravesando toda la carrera, jamás ningún profesor utilizó la posición que tenía al darnos clase como si fuera una plataforma política. No, totalmente de acuerdo con vos, concuerdo en eso plenamente. Hemos tenido en este primer año, los docentes que venían docentes de Capital, prácticamente la universidad se nutría de docentes de Capital. Jamás he escuchado alguna sugerencia, ni siquiera sugerencia, en cuanto a un punto de vista político determinado. Para nada. Y eso es lo que afecta. Por supuesto, la mentira de Sherén Amadeo, cuando uno de los argumentos se relaciona con eso. Con ese tipo de cosas, como sí. Eso dolió mucho, mucho. Como, digamos, se atacó el aspecto edilicio, también se atacó al aspecto, digamos, intelectual. Y de formación. Y de formación. No, realmente yo en ese año, digamos, de curso común, por decírtelo, que era la mayor cantidad de alumnos que teníamos, porque realmente estaban, digamos, era un hervidero de alumnos que terminaban en el secundario, como en el caso mío, pero también alumnos que tenían una asignatura pendiente, que, digamos, no podían acceder a la universidad y ahora tenían las puertas para acceder. Como era mi caso. Como era tu caso. Por lo tanto, nosotros hemos tenido compañeros de la misma edad, pero compañeros mayores también. ¿Sí? Y otra cosa que me gustaría saber, porque cuando vos te graduás, ¿no? Y te querés insertar en la sociedad o querés hacer alguna actividad de post-universitaria para seguir formándote. En mi caso, cuando accedo a esta carrera que hago, a mí eran profesionales de distintas universidades de la provincia de Buenos Aires, de la Universidad del Centro de la Provincia, de Bahía Blanca, de La Plata, también de Buenos Aires y de Luján. Y a mí me miraban con una cara distinta y cuestionaban. Dice, yo no entiendo cómo vos estás acá con nosotros para hacer esto si no posees título universitario. ¿No te pasó algo así cuando querías encarar alguna actividad? Sí, porque bueno, soslayadamente, un poco, digamos, en las conversaciones así, digamos,
venís de la Universidad de Luján, ¿qué conocimientos tenés? Como hubiéramos sido alumnos de segunda. De segunda. Eso duele muchísimo. Yo a eso le digo como Kelper, digamos. Y éramos, no solo por los compañeros que estaban haciendo ese curso, sino los profesores. Profesores, como vos decís, muchos profesores que eran de la UBA, no, profesores posteriores, ¿no? Que tuvimos, o de La Plata. Pero usted tiene título, sí, yo tengo título y eso de ingeniera agrónoma. Es doloroso. Y entonces yo me acuerdo que cuando hice esa capacitación de posgraduación, había una materia que era programación. Y casualmente nuestra universidad había sido pionero en eso, porque en el ciclo de estudios generales había una asignatura que era programación, pero recién empezaba a verse no en carreras directamente ligadas a la informática, sino que era como una propuesta para las diferentes carreras. Claro, como el tema de ecología. Claro, yo había sido ayudante de esa asignatura, así que la conocí al dedillo. Éramos 14, la primera materia de esta posgraduación es programación, y yo resolvía los ejercicios rápidamente, pero porque venía de haberla tenido, de ser ayudante. No, en ese tipo de conceptos, programación, ecología, la Universidad de Luján fue pionera, realmente fue pionera. Pero te digo, entonces me decían, pero vos ¿cómo lo resolvés? Porque yo estoy graduada en la Universidad Nacional de Luján. Sí. Me surgía la alegría de decir eso. No, yo también. Yo cuento esta anécdota. Mi escuela primaria fue rural. Fue rural de los cuales aprendí mucho de la ruralidad de la escuela rural. Lógico que después, mis padres vieron la posibilidad, digo a esto porque tengo una hermana y me siguió a mí, tenemos que mandarlo a la escuela secundaria. Instalarse en la ciudad, desde el campo a la ciudad, para la escuela secundaria. Hete aquí que mi escuela secundaria yo lo hice en la escuela normal, cosa que hablo de la escuela normal y se me pone la piel de gallina. Hete aquí que yo en la actualidad vivo a 2 cuadras de la escuela normal y cuando era estudiante de la escuela normal, vivía enfrente de la escuela normal. Yo ahora paso al lado de la escuela normal. Si estoy en la vereda de enfrente de la escuela, me cruzo a la escuela normal, paso como si fuera un nene para la continuidad, toco a la escuela normal y le digo, gracias escuela por todo lo que me diste. Me abrió la mente. ¿Y qué te voy a decir después por la universidad? Me terminó de abrir la mente. Y ese intelecto que lo tenemos, que está ahí, pero que realmente hay que motivarlo. Por eso yo, defiendo mucho a los docentes de la Universidad de Luján, que al ser docente con un espectro de alumnos pequeño, que teníamos acceso al docente y entonces en el recreo eran esas charlas íntimas con el docente que a lo mejor una universidad grande no lo tiene. Claro. Nosotros teníamos ese contacto directo, por eso yo a la universidad la quiero como si fuera mi mamá, la misma forma. Pero esa situación se sigue dando, porque esta universidad es bien particular en cuanto a la relación docente-alumno. Totalmente. Porque no tiene nada de otras universidades en donde los alumnos es un grupo numeroso y de pronto no se alcanza a tener esa profunda interacción que tiene el docente con el alumno. Y eso pasa acá mucho. Yo lo veo en nuestros cursos y todos los docentes tienen una relación totalmente y esto, distinta. Inclusive esa situación se da más en los centros regionales que a veces a lo mejor en sede, claro. Porque a veces en sede los cursos están, a veces hay alumnos que uno los ve de la ventana escuchando o de la puerta. En cambio en los centros regionales el contacto es más directo. Por ejemplo, que yo soy docente de la universidad en el centro regional, me vienen y me preguntan
preguntan, y a lo mejor hay alumnos que son un poco tímidos y te preguntan en la entrada, a la salida o en el recreo, y yo automáticamente esa pregunta del alumno lo socializo al resto de la comunidad, porque a lo mejor esa inquietud o esa pregunta de ese alumno beneficia al resto. Claro, 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 pero eso es un rasgo propio muy típico de nuestra universidad. Y sí, creo que tenemos que continuar con eso porque es una fuerza importante para nosotros. Bueno, Cristina, entonces, como síntesis, hemos hablado mucho del cierre de la universidad. ¿Qué podés decir del síntesis de la universidad, del cierre de la universidad? Bueno, con respecto al cierre y todas las actividades que se desarrollaron en su entorno, ¿no? Para mí fue particularmente complicado porque, como te decía, estaba teniendo un chiquito, justamente se hacían muchas marchas. Yo no participé de muchas, solo de algunas porque estaba ya en mis últimos meses de embarazo. Recuerdo muy bien una, que es sí muy grande, muy importante, que se desarrolló en la Plaza Belgrano y donde hubo oradores, por supuesto, tratando de convocar a la mayor cantidad de gente y ver si eso daba un poquito de fuerza para evitar el cierre. Se hicieron muchas reuniones, yo particularmente lo viví de cerca porque Pedro fue una de las personas que estuvo muy involucrado en esto de evitar el cierre de la universidad. En contactos en distintos lugares, ya sea hasta, por ejemplo, ir a Mercedes, hablar con los militares para que tengan cuidado con los alumnos, para que los alumnos no tengan ningún problema, porque se salía a protestar en la calle, se salía a pedir, ¿no?, para evitar el cierre. No tuvimos suerte. Fueron momentos, para mí particularmente, muy dolorosos porque primero Pedro se queda sin trabajo, yo tengo que volver a mi antigua actividad, pero muchas personas además estaban como en una lista negra, entonces no podían acceder dentro de lo que era la actividad de docencia, de investigación, a otros centros de investigación, a otras universidades, porque estaban prohibidos. Otros buscaron otras posiciones, otras actividades, y bueno, el cierre lo único que trajo para nuestra universidad fue un fuerte dolor desde todo punto de vista, dolor de no poder terminar con las carreras. El mayor número de personas no terminó, el mayor porcentaje no terminó sus carreras. Le quedaron cortadas. De ese gran porcentaje que no logró terminar su carrera, un porcentaje importante nunca la terminó. Porque, como vos decías, no es tan fácil trasladarse, no es tan fácil encontrar todos los medios como para... Yo venía a Luján, me traslado a Buenos Aires o a La Plata o a otra universidad, no era tan fácil. Así que un porcentaje continuó y otro porcentaje importante vieron sus sueños totalmente truncados. Es cierto, sí, concuerdo con lo que vos estás comentando respecto al cierre, y como síntesis sí, fue muy doloroso, muy traumático. Se hizo mucho para evitar el cierre, toda la comunidad plena, y vuelvo a repetir, desde los distintos sectores, a lo mejor antagónicos los distintos sectores, pero en el cierre todos concordaban que era una injusticia, que eso no podía continuar de esa forma, digamos, y nos costó muchísimo, digamos, poder asimilar todo ese tipo de cosas. Es cierto, yo tuve la suerte, en el caso mío, de poder continuar, pero me quedó lo pendiente, digamos. Yo hubiera querido tener mi título de licenciado por la Universidad de Luján, porque ahí es donde comencé. Por eso después la inscripción en contador público, y bueno, tengo el título de contador público por la Universidad de Luján. Bueno, creo que lo del cierre ya más o menos está hablado, y hemos hablado de lo académico, hemos hablado del cierre, pero bueno, yo sé que vos también has actuado desde el punto de vista político dentro de la universidad con un cargo muy importante
importante dentro de la universidad. Me gustaría que me cuentes algo de eso. Está un poco alejado del cierre. Bueno, fui realizando distintas actividades y en alguna oportunidad tuve yo la posibilidad de estar en la gestión de la universidad. Fue una experiencia importante, para mí muy importante, porque pude otorgar así un granito de arena en esta inmensidad de necesidades que tiene la UNLU, a aportar un pequeño granito, y creo que todos, desde cada uno desde su espacio, trata de aportar algo para que esta casa siga funcionando bien y no tenga que pasar por semejante trance, que no se repita esa situación. Tratemos de que cada uno, no solamente desde lo académico, la investigación, todas las áreas son importantes, los estudiantes son importantes, los no docentes son importantes, los docentes, investigadores son importantes. Armamos la universidad con todos, claro, toda la comunidad. Es necesario que estén todos para caminar hacia adelante. Y lo importante, efecto sinérgico, ¿no es cierto? Sí, que todos apuntemos al mismo lado. ¿Sí? Fuiste vicerrectora, ¿no? Vicerrectora fui, sí. ¿Y el rector era? Osvaldo Aricio. Osvaldo Aricio. Sí, sí. Bueno, vos eras vicerrectora, Osvaldo rector y yo director del Centro Regional. En la época, miramos qué casualidad ahora encontrarnos nuevamente. Bueno, yo fui en aquella oportunidad el director, cosa que me enorgulleció enormemente. Imagínate, contando un poco la historia mía y después ser director y después ahora convocado nuevamente para director nuevamente, y soy en este momento director del Centro Regional. Para mí es haber culminado mi carrera dentro de la universidad, cosa que amo enormemente y que lucho todos los días para, digamos, que la universidad y los centros regionales sean una palabra digna y digamos, de una apertura constante para que los alumnos se sientan cómodos, que nos visiten, de hacer las famosas Expo UNLU para que nos conozcan los alumnos de la escuela secundaria y poderse enamorar de la universidad y de los centros regionales, como nos pasó a nosotros, me parece. Tal cual. Así que realmente también yo me siento muy feliz, y casualmente ahora uno, cuando ya está en la última parte, digamos, de la vida académica y de la vida política, digamos, ser el director me enorgullece enormemente. Y nada mejor que una persona que tiene toda su trayectoria en esta universidad y que conoce, porque además vos tenés un conocimiento amplio, profundo de todas las necesidades que tiene el Centro Regional Chivilcoy, y por supuesto que vos vas a definir todas aquellas estrategias para que ese centro sea cada vez mejor, que crezca dentro de la comunidad. Claro. Porque bueno, Chivilcoy es Chivilcoy, pero nosotros recibimos alumnos de su zona de influencia. Y concuerdo con vos, la universidad la componemos docentes, no docentes, todos componemos la universidad. Y realmente qué lindo cuando trabajamos todos juntos, porque si trabajamos todos juntos es más fácil. Es más fácil, y si conocemos hacia dónde queremos ir, bien claros los objetivos, que sean definido. pocos, precisos, claros, pero a dónde queremos apuntar. Y caminar al encuentro de ellos. De esos y de a poquito, ¿no? Poco a poco se van logrando, y uno tiene que sentirse plenamente satisfecho cuando va caminando y logrando algunos de los objetivos que se ha marcado. Exactamente, sí, indudablemente que sí. Bueno. En lo que respecta a mí, te agradezco que fue este encuentro tan hermoso de comentar un poco nuestra historia, ¿no? Seguiríamos hablando porque nos quedó en el tintero un montón de cosas. Sí, anécdotas, etcétera. Pero bueno, creo que esto fue muy fructífero, muy lindo. Agradezco haber estado contigo enormemente, y me acuerdo, bueno, plenamente de vos, ¿no? Sí, además compartimos durante una parte de la gestión de esta universidad, tuvimos mucha interacción en aquel momento. Sí, entre porque el director de los centros regionales y el vice había una continuidad, digamos, yo una comunicación. Visité varias veces. Sí, me acuerdo cuando realmente nosotros teníamos a lo mejor bancos de sobra y a ustedes les faltaban, tuvimos que repartir ese tipo de cosas que, aunque parezca mentira, pero realmente a veces cómo teníamos que cambiar. Bueno, acá sobran 10, pero a mí me faltan 10, ¿por qué no me los mandás? Bueno, eso fue
muy lindo, Sí, compartir todo. El compartir algo, ver lo que le pasa al otro, me parece que es fundamental. Sí, el trabajar teniendo en cuenta las necesidades de la institución, ¿no? Y no las personales. Ah, sí, Que vos, tu trabajo, sea realmente mirando qué querés mejor para la institución. Sí, sino pensando en algo privado, Totalmente particular. privado, sí. Exactamente. O sea, el interés general tiene que privar al interés particular. Sí, sí. Bueno, eso la administración lo dice siempre. Tal cual, ¿no? Tal cual, sí, sí. Bueno, realmente. Bueno, ha fue sido un placer. enormemente para mí también.